Ya. Buenos días, chicos. Vamos a ver lo que son conceptos informáticos, un repasito más que nada, y base de datos como tal, y lo que es correo electrónico. La EP llegaría hasta esta diapositiva. Por eso el objetivo es conocer los conceptos de base de datos, identificar los componentes de una base de datos, conocer definición de correo electrónico, identificar los componentes de una base de datos como tal, y conocer algunos de los componentes de Office 365. Dentro de los conceptos, está el primer concepto que es el navegador, que lo estamos recordando un poquito, que básicamente el navegador es un software o aplicación u programa que permite acceso a la web. Eso es lo que hace un navegador. Interpreta la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que puedan ser vistos. Bueno, chicos, retomando, que se me apagó el PC porque no tenía batería, pero ya inició. Retomando, ¿cierto? Estamos viendo el navegador web, que básicamente es para poder acceder a Internet y poder visualizar todos los archivos que éste tiene. ¿Cuál es la funcionalidad básica de un navegador? Básicamente, visualización de documentos, recursos multimedia y también visitar páginas web, hacer actividades en ellas y imprimir, enviar y recibir correos, entre otras funcionalidades que tiene un navegador como tal. Vamos a ver un poquito lo que es la confidencialidad. La confidencialidad, chiquillos, en informática básicamente es un principio fundamental de la seguridad, lo que va a garantizar que el nivel necesario de secreto de la información y el tratamiento. Esto es para prevenir la divulgación de los datos como tal y todo lo que está almacenado o en tránsito. Y esto es lo que hacen los hackers cuando tratan de irrumpir en los sistemas, es tratar de vulnerar la confidencialidad para poder
entregar esos datos o solicitar algún rescate. Básicamente, decir la información debe estar a disposición solamente de quienes corresponde. O sea, uno tiene que tener un acceso, un usuario, una contraseña para poder acceder, como lo hacemos en Rayen. La base de datos en sí, chiquillos, básicamente es algo que no solamente se encarga de almacenar información o datos, sino que también los conecta con algún tipo de unidad lógica. Básicamente son datos estructurados, los cuales tienen un contexto en específico y la funcionalidad de esta es administrar electrónicamente una gran cantidad de información. Dentro de algunos ejemplos de bases de datos que se utilizan hoy en día están Oracle, el MySQL, SQL Server. Estos son bases de datos como tales. Y esto igual, chicos, estudiarlo porque va a ser parte de la prueba. De hecho, toda esta diapo se basa en la EP2. En la base de datos hay gestores de base de datos, cuya sigla en inglés es SGBD, que significa Database Management System o el DBMS. Este básicamente permite almacenar y después poder acceder a la información de forma rápida y estructurada. ¿Qué hace esto? Básicamente se utilizan en la administración y se realizan en estudios dentro del ámbito de la informática, donde está la tecnología, donde está la base de datos, donde está el software, el sistema que estamos generando. Se genera la base de datos como tal, generando todo esto en un sistema. Hay claves que se pueden utilizar en base de datos. ¿Qué son las claves o keygines? Básicamente tenemos claves primarias que están en una columna, en un conjunto de columnas, en una tabla cuyos valores identifican de forma exclusiva al final de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? La base de datos básicamente tiene una disposición racional y está diseñada con estas claves primarias para poder buscar algún valor en específico, ya sea el root, el ISBN, que es una forma internacional de buscar estándar de libros, el ID o el número de identificación también se puede utilizar. Estos son ejemplos claros de claves primarias. En las claves foráneas, básicamente también son columnas que se utilizan, pero el valor corresponde a los valores de la clave primaria en otra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo busco el root, va a aparecer el nombre de la persona. Esto va a agregar un valor específico a la clave primaria. Y las claves sucedáneas básicamente son que unen a las tablas en sí en dimensiones distintas. Y esto es un medio importante para poder identificar cada instancia o entidad de una tabla en las dimensiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Si se fijan acá, tenemos donde está el ID, hay recetas, categoría, imagen, número de raciones, dificultad de elaboración. Esto me va a llevar a distintas cosas en la receta, por ejemplo, ingredientes, cantidad de cosas. Y el ingrediente va a llevar al subdivisión donde están los ingredientes. Aquí se ve claramente cómo se puede generar una base de datos con las tres claves especificadas anteriormente. Como modo de resumen, chiquillos, la base de datos es una colección organizada de información estructurada. Esto puede contener datos que están típicamente almacenados de manera electrónica en un sistema de computación. Y esta base de datos está controlada generalmente por la gestión de base de datos, que es la DBMS. Está el usuario, está la DBMS, los métodos de acceso y están los datos. Así se genera el manejo de una base de datos. Dentro de los elementos de la base de datos vamos a encontrar las tablas, formularios, consultas e informes. Las tablas básicamente es donde se registra la información, los formularios son manera en la cual se introduce fácil los datos, las consultas son elementos de búsqueda y selección de la información requerida por el usuario y los informes son el elemento que da el formato adecuado a las consultas de presentación. Cada uno de estos datos igual lo vamos a ver de manera individual, pero aquí está un poquito más resumido. Dentro de las tablas se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan estos mismos datos recogidos por un programa. La estructura en general
Se asemeja bastante a la vista general de un programa de tablas, que es como se ve aquí en la imagen. Hacen referencia a objetos de una base de datos que contienen todos los mismos datos. Por ejemplo, sale la clave cliente, el nombre, dirección, ciudad, estado, y todo eso lo podemos encontrar. Donde está la tabla, está el registro, el campo clave, entre otros elementos de las tablas de base de datos. Tenemos dos estructuras importantes que son los campos, como lo vimos anteriormente, y los registros. En el campo corresponde al nombre de la columna y debe ser único, y además de tener un tipo de dato asociado, súper importante. Si es dirección, el nombre de la columna y abajo las direcciones. El registro que corresponde a cada fila que compone la tabla, y ahí se componen los datos y los registros. Eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento. Y aquí están las columnas que se representa una categoría de información en específico, como fuente de oportunidad o un nombre de cuenta. Y cada columna tiene un nombre, un tipo de datos y otras propiedades. Columna 1, columna 2, por ejemplo, columna 1, como les estaba explicando anteriormente, vamos a colocar direcciones, nombres, roots, entre otras cosas. La consulta es la manera que el usuario puede buscar la información dentro de una o varias tablas diferentes en las cuales yo voy a realizar la adquisición de esta información. Y una consulta se puede marcar con la búsqueda de información que se hace dentro de las mismas tablas de una base de datos. Los informes chicos, básicamente es un objeto de base de datos que resulta útil al presentar la información como tal, los cuales tienen el siguiente propósito básicamente: mostrar, como dice ahí, distribuir, básicamente un resumen de los datos como tal, archivar instantáneo de los datos y aportar detalles sobre un registro concreto. Entonces yo si quiero buscar como un informe de los datos, es como básicamente lo que hace el INE, donde saca la cantidad de datos y muestra tablas con lo que hace un informe posterior. Los formularios, esta interfaz, chiquillos, básicamente puedo introducir y editar datos. Un formulario simple básicamente tiene campos distintos en una tabla. Pero también hay otros formularios mucho más complejos, los cuales pueden contener distinta información o distintas claves que utilizar. ¿Y esto qué puede incluir? Texto, gráficos, cajas de selección y entre otros elementos que podemos generar en alguna base de datos. Dentro de los gestores de base de datos, el más utilizado tenemos el Microsoft SQL Server. Esta base de datos es desarrollada por Microsoft y es solo compatible con sistema Windows. Si yo lo quiero utilizar en Macintosh, no voy a poder. Ahí este genera distintos perfiles de usuario, donde puede ser básico, experto, en el cual yo voy a generar base de datos. Pero este server no es tan difícil de acceder a este. Es importante, sí, que tenemos otro programa de Microsoft, que es Microsoft Azure, que mejora la flexibilidad y el rendimiento del SQL Server y además permite generar utilidad o usabilidad con otros servidores también, lo cual mejora la experiencia de esta. Oracle, que Oracle es una de las bases de datos que se utiliza mucho en los trabajos. De hecho, acá en IP Chile se trabaja con esta base de datos. Corre en cualquier sistema operativo. ¿Y qué destaca de esto? La abundancia de perfiles con experiencia en esta tecnología y la gran cantidad de herramientas que hay para su administración y monitorización. Es muy sencillo de utilizar, chiquillos. De hecho, con sus trabajos, si alguna vez trabajan en parte de como de sistemas, van a encontrar Oracle como tal. Ve todo lo que son sueldos, ve lo que son horarios, ve todo. Es un sistema súper completo. El IBM DB2, esta base de datos se utilizaba harto en Unix y en Linux, que son dos sistemas operativos que se utilizaban bastante. Y este es mucho mejor que Oracle, ya que fue claramente indiscutible el honor de Mainframe, que es un tipo de categorización que se le da a los programas de base de datos. Tenemos perfiles profesionales, pero no tanto como para Oracle, o sea, es más profesionalista este sistema. Pero este sistema
no tiene por qué moverse solamente en Linux o Unix, también puede ser utilizado en otros sistemas. Teradata, es una base de datos que tiene una gran capacidad de almacenamiento y un rápido análisis de los datos como tal. Y básicamente suele ser utilizado en grandes instalaciones de Big Data. Big Data es cuando realizan una acumulación muy grande de datos en los cuales se genera algún informe o reporte posterior. El Microsoft Access, que se viene con el Microsoft 365, ese sistema de gestión de datos, uno puede generar ediciones profesionales y es un gestor de datos que se utiliza en conceptos de base básicamente relacionados con manejar información para poder generar consultas e informes. Uno puede generar una lista, por ejemplo, un directorio telefónico con Microsoft Access, un directorio de correos con Microsoft Access, y el cual está disponible en Microsoft 365. El buscador web, que igual lo vimos, igual vamos a hacer un pequeño repasito, que básicamente son sistemas informáticos que trabajan recopilando información de Internet con el objetivo principal de poder mostrar esta información al usuario que la está solicitando. Y estos buscadores también son conocidos como motores de búsqueda. ¿Qué es lo que busca esto? Básicamente el objetivo de estos es mostrar información que yo coloco en el buscador, mostrándome la cantidad de páginas que contengan la información que yo estoy solicitando. El correo electrónico como tal, chiquillos. La definición que tenemos de correo electrónico es que es un sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras interconectadas a través de una red. Esa es la definición de correo electrónico como tal, y debido a que el correo hoy en día es una herramienta súper necesaria, sobre todo para el estudiante, para el trabajo, dado que de por ahí se entrega la información, es importante saber cuáles son sus componentes, porque igual hay muchos alumnos o mucha gente que se equivoca dónde escribir el mensaje. Entonces ahora vamos a ver todas las características de un correo, que son los componentes del correo electrónico. Está el destinatario, que es a la persona a la que va dirigido el mensaje. Esta información siempre es pública, y lo que quiere decir que es que si lo reenvías en copia, todos los que reciban la copia van a saber a quién se le envió. Con copia, que básicamente permite enviar copia a distintos usuarios, pero básicamente la copia es pública y por lo tanto todos los destinatarios que vean este correo van a ver todos los demás correos. Con copia oculta, este permite enviar copias de un correo a distintos destinatarios, pero es una copia privada. Por ende, ni él o los destinatarios principales de los usuarios podrán ver el correo de las demás personas. Igual voy a abrir después el correo para que puedan visualizar. El asunto, que aquí siempre es donde se equivocan chiquillos escribiendo el tema del mensaje. El asunto, donde dice asunto, es una descripción breve que presenta al usuario el contenido del email, sin que tenga que abrirlo. Por ejemplo, cuando yo coloco EP1 o clases, uno coloca el asunto y ustedes saben que esto en clase o está relacionado con la EP1. Y el cuerpo es lo importante. Es aquí donde yo redacto el mensaje, lo que quiero comunicar. Y este mensaje de aquí tiene que ser siempre importante, tiene que ser gramaticalmente bien, tiene que ser claro, comprensible, porque aquí está todo el mensaje que yo quiero escribir para que la persona a la que se la estoy enviando lo pueda entender. El archivo adjunto, que igual algunas veces se olvida uno colocar el archivo adjunto, básicamente puede ser una imagen, un documento, el cual yo voy a enviar con el mensaje. Básicamente es como cuando nosotros hacíamos colocar un clip en un escrito en una hoja y este se enviaba también con la documentación que yo quería entregar. Eso es un archivo adjunto. También tenemos etiquetas en el correo electrónico, distintas etiquetas en las cuales podemos manejar nuestra bandeja, en la cual tenemos el spam,
que es cualquier forma de comunicación no solicitada que se envía de forma masiva. Entonces, todo lo que es spam es lo que no me interesa, básicamente. Los recibidos son básicamente la etiqueta donde se almacenan los mensajes que yo voy a recibir cuando provienen de algún remitente conocido. Hay veces que cuando provienen de un remitente no conocido se va a la carpeta spam, entonces igual tengo que revisarla, por si acaso. En enviado se almacenan ahí todos los mensajes que la persona envía a los diferentes destinatarios. En destacado, básicamente un almacenaje de los mensajes que la persona da mayor importancia, donde yo puedo destacar, anclar, archivar. Y en la papelera, que básicamente el almacenaje de los elementos eliminados por el usuario y tienen una duración de 30 días almacenados. Después de esos 30 días, automáticamente se eliminan. Hasta el momento, ¿vamos bien o hay que repasar algo de más arriba? Ya, perfecto. Voy a seguir con la clase. Dentro del Office 365 hay distintas aplicaciones como Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, el Publisher, Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, Yammer y Stream. Vamos a ver algunos de estos más detallados como el Outlook, que básicamente este software de ofimática. Cuando hablamos de ofimática, hablamos de software que son ocupados en la oficina. Este es un software de ofimática y cliente de correo electrónico que forma parte del paquete en sí de 365. Este puede usarse por una aplicación independiente o en el caso de tratarse de una empresa que desea que sus empleados compartan la agenda y los mensajes. Entonces, básicamente es una aplicación en la cual yo voy a tener un correo electrónico que voy a utilizar en mi trabajo. El PowerPoint como tal, online, porque es distinto al PowerPoint que nosotros tenemos, el PowerPoint online permite todas las modificaciones, formatos básicos de las presentaciones, o sea, es como más básico que el que yo voy a instalar en mi computador. Básicamente, esto puede abrir presentaciones, puedo editar las presentaciones, pero funciona distinto que cuando yo lo tengo instalado en el computador. Y este es súper importante, para ocupar el PowerPoint online necesito internet para su uso. El Word Online, básicamente es una aplicación gratuita de Microsoft que se ejecuta en internet y básicamente tiene lo mismo que Word, pero más limitado. Y también se requiere internet para poder utilizarlo. El Excel Online, este Excel es un gestor de hojas de cálculo, en el cual yo puedo generar bases de datos dentro de la misma, generar cálculos como tal, crear gráficos, manejar la cuenta y nuestro inventario, generar formularios, entre otras cosas. Y también se requiere internet para poder utilizarlo. Microsoft Teams, que es el programa que nosotros hemos utilizado para poder realizar nuestras clases, básicamente está pensada para generar equipos de trabajo, organizaciones y conectado para poder realizar una llamada sincrónica. Este tiene distintos formatos en los cuales yo voy a colocar, que está el chat, que es el que envía un mensaje a alguien o a un grupo en específico, y este lo pueden releer, y el Teams en sí, que es crear un equipo y canales para reunir a la persona. Lo que hacemos, por ejemplo, con Informática en Salud, que generamos el equipo de Informática en Salud para poder generar la clase como tal. En Teams también tenemos lo que es calendario, que básicamente el calendario conecta a las personas antes, durante y después de una reunión para que la preparación y el seguimiento de este sean mucho más sencillos. Y el Teams calendario se sincroniza automáticamente con el Outlook.
Y en las aplicaciones tenemos distintas aplicaciones en el Teams que nos podemos utilizar, como la pizarra, compartir, entre otras aplicaciones que podemos utilizar dentro del mismo Teams. Tenemos OneDrive, que el OneDrive, chiquillos, básicamente es un servicio en la nube, que es para yo guardar mis datos y poder compartirlos con otras personas. De hecho, ya puedo trabajar con OneDrive y que mis compañeros generen cambios, por ejemplo, en un documento de Word. Y ahí sería la clase del día de hoy. Dentro de esta clase, chicos, está lo más fuerte de la prueba. Entonces, igual hay que repasar, sí, la primera clase, la de conceptos de computación. Tienen que repasarla porque van a ser un par de preguntas de conceptos de computación, pero el fuerte de la clase, de la prueba está en esta clase. No sé si tienen alguna duda, consultas, chicos, sugerencias. Profesor, ¿cuándo va a ser la prueba? La prueba va a ser esta semana, pero tienen una semana para poder responderla. Igual que la vez anterior, terminaría el plazo para el día lunes. El lunes, ¿cuánto estamos el lunes? 10. A pesar del feriado, voy a dejarla para el último plazo, ya el martes. Martes 11, ahí pueden, hasta ahí pueden entregar la prueba. De hecho, va a quedar con esa fecha estipulada para todas las secciones de informática. Profe, otra consulta. ¿Usted revisó la EVA 1? Sí, sí la revisé. Si estoy subiendo